Hoy es 28 de agosto del 2025. Vamos a empezar el café literario como todos los jueves y empezamos con las, hoy con las efemérides, como siempre. Bueno, hoy es el Día del Archivero en recuerdo de la fundación en 1821 del Archivo General de la Nación. También es el Día de la Ancianidad en Argentina, ¿no? Por supuesto. Día Mundial del Síndrome de Turner. Esa es otra de las enfermedades bastante terribles. Es el día de San Agustín, que era filósofo orador, hijo de Santa Mónica, así que es el santo para que se llame Agustín. En 1987 muere John Huston, a los 81 años, director de cine, guionista. Escribió Halcón Maltés, Tesoro de la Sierra Madre y otros. En el 2004 fallece Isidoro Blainstein, a los 71 años. Escribía cuentos de fino amor. Por ejemplo, El Mago, Dublín al Sur, Voces en la Noche. En 1749 nace Joan Bolland, Bon Goet, poeta novelista. En 1821, el general José de San Martín funda la Biblioteca Nacional de Lima, en Perú, y regala todos sus libros a la institución. 1821, declara extinguidos también la mita, la encomienda, el yaconazgo y otras contribuciones que pesaban sobre los indígenas. En el 2007 muere Francisco Umbral, novelista español. Bueno, hasta aquí es la efemérides, no hay más. Va a entrar Rosana. Lo único que pido es que cierren los micrófonos Ay, sí. porque después se escucha. Se escucha todo lo que hacen, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, primera persona que entró fue Susana, así que Susana va a ser la primera que va a empezar este micrófono abierto. Hola, Perdón, me Rosana. parece que estaba José. Ah, yo te puse a vos, José, no sé, José vino después, pero no importa. Bueno, es un caballero y te va a dejar a vos primero. Bueno, muy bien. Cuando los chicos salían del colegio, iban a jugar a un jardín que era hermosísimo. Estaba lleno de flores, los pajaritos cantaban melodiosamente, las flores hasta salían de entre el pasto y parecían como estrellas bajo el sol. Eran tan felices que incluso se decían entre ellos, qué bien que la pasamos en este jardín. Pero resulta que no duró demasiado esos juegos en el jardín de estos chicos, porque el jardín era de un gigante que se había ausentado por unos cuantos meses. Y de pronto apareció en su casa, porque él había ido a ver a su amigo el ogro y había estado 2 o 3 meses con el ogro y había vuelto enseguida porque no tenía mucho tema para hablar. Entonces había decidido regresar a su casa. Ni bien entró al jardín y vio que estaban los chicos jugando, se enfureció. ¿Qué están haciendo acá ustedes? ¿Quién les dio permiso? Los chicos, aterrados, salieron corriendo. Y el gigante les gritaba que no los vuelva a ver nunca más. Y lo que hizo el gigante fue levantar un muro alrededor del jardín y puso un tremendo cartel que decía terminantemente prohibido pasar. Bueno, pasó un poquito de tiempo y el gigante, que no le gustaba el frío, estaba esperando la primavera. Pero resulta que la primavera no llegaba nunca y el invierno se extendía y el gigante estaba extrañado y decía, el tiempo tiene que cambiar, ¿cómo puede ser que esté todo tan desolado? Porque el jardín tenía todas las plantas secas, no tenía flores y de pronto la nieve empezó a apoderarse de todas las partes del jardín.
y las ramas de los árboles estaban llenas de hielo, y el hielo le dijo a la nieve, vamos a invitar al viento. Y el viento llegó con una furia y una fuerza que empezó como a derribar cosas, como a romper las tejas, que a su vez fueron también muy destruidas porque invitaron al granizo. Y el granizo estuvo utilizando las tejas como si fuera un tambor, 3 horas por día por lo menos, y destruyó bastante. Entonces el gigante decía, pero ¿cómo es posible que no venga nunca más la primavera? Y un día, cuando se despierta el gigante, de pronto ve que se había hecho una rajadura, una grieta en el muro, y que los chicos habían vuelto a entrar, porque el gigante no estaba, pensaban ellos. Y el gigante vio que volvieron a nacer las flores, las plantas, reverdecieron los árboles, había mucho, mucho sol, pero en un rincón del jardín había un árbol que estaba lleno de nieve y de hielo todavía. Y había un pequeñuelo, un pequeño niño, que estaba desesperado porque saltaba, porque quería subir a una rama y no alcanzaba, porque era muy chiquito. Y el chico, el nene, lloraba desesperado. Tan desesperado lloraba el niño que el gigante se enterneció. Entonces bajó las escaleras, fue hacia donde estaba el niño, lo tomó por la espalda, lo levantó y lo puso sobre una rama. Y en ese momento reverdeció todo ese árbol y las flores que estaban alrededor. Y allí el gigante se dio cuenta qué egoísta que había sido, y se lo dice a sí mismo. Entonces le habla a los chicos y les dice que a partir de ahora todos los días podían ir al jardín y jugar todo lo que quisieran, que él no iba a tener ningún problema. Los chicos estaban escondidos porque, bueno, cuando lo vieron salir al gigante no sabían qué iba a pasar, pero después cuando vieron que trató tan bien al niño, se animaron a entrar y empezaron a jugar. Y ahí fue cuando reverdeció todo. Así fue como que pasaron unos cuantos años. Los chicos crecieron un poco y vinieron otros, pero el gigante estaba muy triste porque el niño que él había subido al árbol, cuando vio que lo había subido, le dio un beso, lo abrazó al gigante y le dio un beso. Entonces el gigante quería a todos los chicos, pero al que más quería era ese niño, que después no apareció nunca más, y por más que el gigante preguntaba en el barrio y les pedía a los chicos que averigüen, nunca nadie supo quién era ese niño y nunca nadie supo cómo se llamaba. El gigante siguió jugando con los niños, pero siempre estaba triste porque recordaba y extrañaba al niño pequeño. Un día, ya se había despertado, todavía estaba en la cama, no se había levantado el gigante, y de pronto escucha una melodía muy, muy linda, muy dulce, y era un jilguero que había ido a su ventana. Entonces el gigante se levanta, como puede, porque ya estaba bastante anciano, mira y ve que en el rincón del jardín había aparecido aquel niño que él había levantado. Entonces, como sus huesos viejos le permitieron, bajó corriendo las escaleras y fue hasta donde estaba el niño. Cuando lo ve, se enfurece y dice, dime quién te hizo esas heridas en las manos y en los pies con esos clavos. ¿Quién fue que lo mato? Lo mato con mi espada. Y el niño lo mira con una enorme dulzura y le dice, no, son las heridas del amor. Y he vuelto porque tú me permitiste jugar en tu jardín. Y ahora yo te voy a llevar conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Al otro día, cuando los chicos vuelven al jardín para jugar, encuentran al gigante tirado en el suelo, muerto, pero con una sonrisa hermosa en el rostro. ¡Ay, qué bonito! Susi.
¿Cómo se llama este cuento? Se llama El gigante egoísta y es de Oscar Wilde. Ah, no lo escuché nunca. Oscar Wilde, Sí, vos sabés que eh, yo leí muchísimos cuentos de él y novelas, ¿no? Porque cuando estudiaba inglés, a fin de año teníamos que buscar novelas de Oscar Wilde o cuentos en largos inglés, en claro, inglés para poder después, nos la tomaban, después teníamos que hacer un resumen en inglés. Y claro. por eso me acuerdo, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, gracias porque está muy lindo. Gracias a ustedes. ¿Cómo narraste bien hoy? Gracias. Hola Marcia, no te había visto. Hola José, ahora te toca a Hola, ¿qué vos. tal? ¿Cómo va? Ahí me abrí ya, sí, ya abrí el micrófono. Yo Bueno, sí lo conocía el cuento y está muy bien narrado, muy muy lindo te lindo, salió. sí. Me encantó, muy bueno. Es uno de mis cuentos primeros que leí yo Claro, ajenos. sí. Bueno, estoy indeciso como de costumbre. ¿Qué te parece si en vez de cuento pueden ser dos poesías cortas? Dale lo que vos quieras. Bueno, poesía corta, vamos a hacer poesía corta. Una mía, esa no es leída, es recitada. Me gustan las rejas vestidas de rumbre, los pares de viejos de arrugas sin tiempo, los niños jugando en verde sin cerco. Me gusta la gente, la vida, sus sueños. Disfruto la vida, extraño mis muertos. Las rejas vestidas de rumbre de José Ricard. Y este otro tiene que ver con Ituzaingó y se titula Ituzaingó Verde. Me gusta mi pueblo llamado ciudad. Este lo leo. Me gusta mi pueblo llamado ciudad. Disfruto sus verdes, sus plazas, sus parques, sus bandadas de pájaros, mi vida en este lugar. Fresnos, pinos, paraísos, palo borracho, algún lapacho, ginkgos, mucho verde en sus veredas, en sus parques mucho más. Pero los grises avanzan, 2, 3, 4 pisos de cemento y hormigón, de amenities y parking, de balcones con macetas, grises, grises. El verde cede, pero no se rinde. El tornado castigó, el verde venció. Muchos cayeron, muchos quedaron. Los grises avanzan, pero al verde lo quiero más. El verde de este lugar. Ituzaingó Verde. José Eduardo Ricard. Espérate, me falta las rejas vestidas. Derrumbre. Ah, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, son mi recreo, lo digo siempre. Y sí, yo El también silencio. hago recreo con ustedes. Sí, lo Vos solo disfrutamos. no. Es un lindo encuentro. Y sí. Mónica, no, perdón. Mirta Friedel. Puse Mónica Friedel. Gracias, buenas tardes. Hola. Cuenta la leyenda guaraní que antes los indios no sabían bailar. Y cierto día, caminando por la selva, iba un indio muy ensimismado. También iba un tamanduá, que así se llama a los hormigueros. Casi se chocan de frente. Se miran sorprendidos y no sabía quién pasar primero. El oso hormiguero levantó sus dos patas y el indio, pensando que lo iba a atacar, o bueno, tal vez lo iba a saludar, tomó un palo y lo volvió ¡pum! En el suelo. El oso hormiguero muy ágilmente saltó hacia el costado. Seguían en esa situación y seguía golpeando el suelo duro, tum, 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 hacia el indio. Ágilmente saltaba el oso y gruñía cada tanto. Tum, 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 tan, 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 eran los golpes. No se sabía qué iba a pasar, pero cada tanto un gruñido les pareció divertido. Se separaron después de un rato y cuando fue el indio a la tribu, comentó lo que le había pasado y demostró moviendo el cuerpo, con el palo tum tum para acá, pam 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 para allá. Izquierda, derecha, tum catatam, catatam. Le pareció tan divertido a la tribu que comenzaron a hacerlos ellos también. Tutum catatán catatán tum tum, tutum tum tum catatán tan tan.
Golpeaban y reían y agregaban algunas voces y gruñidos. Y aunque a ustedes les parezca mentira, así nació el baile, gracias a Tamanduá, el oso hormiguero. Y después se supo que el baile servía para las emociones, para pedirle a los dioses, para los rezos, para reír y para disfrutar. Y todo gracias a Tamanduá. ¡Qué lindo! Muy bueno. Hola, Silvia. Muy Decime, Hola, bueno, muy bueno. Mirta, ¿cómo se llama? ¡Qué lindo! El inventor del baile. ¿De quién es? Es una leyenda Ah, guaraní. leyenda guaraní. Muy linda es. No la había escuchado, Mirta. Gracias. Gloria, acá estoy. Rocío vivía en un pueblito entrerriano con la brisa del río Paraná al despertar y al dormir. Esas caminatas por lugares llenos de árboles donde sus pulmones se llenaban del oxígeno que emanaban de los mismos. Zonas rurales, pero también un buen casco urbano con muchas universidades y donde los jóvenes estudiaban, convivían en residencias y se divertían mucho mientras iban logrando sus proyectos, con esfuerzo pero felices. Ella y Javier formaron un dúo de amor y de felicidad. Pasaban muchas horas frente al río, abrazados, controlando el pasar del agua sin prisa, con mucha calma para sus espíritus inquietos. No separándose en sus momentos libres y en sus descansos, encontrándose para comer algo en la plaza, bajo algún árbol añoso y con los pájaros como testigos. Se amaban, sus manos siempre entrelazadas, sus bocas muchas veces muy juntas, se disfrutaban de cuerpo y alma. Pero como todo llega a su fin, Rocío se recibió de arquitecta y su especialidad era paisajista. Él terminó la carrera de biólogo y vino la realidad, tener que vivir. Y a Rocío le llegó un ofrecimiento de una pasantía en París. Él buscó y buscó allí en el pueblo trabajo y no encontró. Ella le dijo, Javi, vamos juntos y allá podrás encontrar lo que quieres. Pero él no se animó. Pensó que no se podría apartar de sus aspectos y además le tenía terror a los aviones. Rocío, con gran dolor y pensando en un futuro distinto, se fue. Llegó a París, esa ciudad que atrae por sus museos, por sus movimientos culturales, por sus artistas callejeros, por todo ese magnífico movimiento de artistas en Montmartre, por su vida nocturna, por su río Sena que le hace acordar a su Paraná querido. Entró a ese importante estudio y se deslumbró por la cantidad de proyectos que había, por sus compañeros tan comprometidos con ellos y se adaptó fácilmente. Pero por las noches, los recuerdos de sus padres, hermanos, amigos y todo de Javier la ponían muy nostálgica. Sus ojos se llenaban de lágrimas, con ese dolor que no podía compartir con nadie. Hablaba con ellos, pero todo eso era muy efímero y luego volvía la tristeza. Poco a poco fue haciendo amigos. Cada proyecto que se aprobaba era un festejo. Así fue como ella y Pascual se acercaron mucho. Tenían largas charlas, salían al cine, al teatro, conciertos y caminatas interminables por esas callecitas de París. Pascal era uno de los socios del estudio. Se sentían muy bien juntos y pronto se dieron cuenta que estaban enamorándose. Pero el padre de Rocío enfermó y su madre la llamó y ella pidió permiso y se fue en el primer vuelo. Llegó para los funerales, se quedó muy apenada por no poder despedirse. Su madre le dijo, las despedidas son tristes, guarda la imagen de tu padre lleno de vitalidad y amor por vos y tus hermanos. Y quédate con nosotros, te extrañamos demasiado. Rocío se encontró con todos sus recuerdos, su cuarto, fotos, muñecas, sus hermanas, una casada muy embarazada, la otra con su noviecito, y se quedó un poco más de lo pensado. Y allí se encontró con Javier y se miraron y los dos sintieron que volvían al pasado. Su hermana Natalia le dijo, si no te quedás no lo ilusiones, sufrió demasiado cuando te fuiste. Pero ellos recordaban cada instante juntos, sus manos se rozaban sin tocarse, se acercaban pero sin besarse. Se durmieron juntos, ella le pidió que la abrazara fuerte y así se despertaron.
Rocío, sin decirle a nadie, trató de buscar trabajo. Su currículum era un lujo. Estaba sobrecapacitada para los estudios de la zona, ya que los proyectos eran solo remodelaciones, no mucho más. Y volví a hablar con Javi y convencerlo de que la acompañara, pero él no quiso, no pudo, no se animó. Ella hizo sus maletas y con mucha tristeza empezó el regreso a París. Se abrazó como mucho, mucho con su madre, hermanas, amigos, pero con Javier solo hubo un movimiento de lejos con las manos. Hago a mí una reflexión de Gabriel García Márquez. Crecemos con sueños en nuestros ojos y canciones en nuestros labios. Y descubrimos luego que la vida no es lo que pensábamos que sería y luego descubrimos la nostalgia. ¡Qué bonito! Gloria, ¿cómo le pusiste? Nostalgia. No es una, es un cuento, ¿no? No Sí, pasó, es un cuento, no sí, pasó. sí. Lo hice esta tarde, sí. Ay, qué bueno. Bueno, Mónica, Hola. Bueno, voy hola. a leer algo mío breve. No, breve, tenés 4 minutos. Bueno, cuando llega la lluvia, el olvido duele. El sol se esconde y no vemos la luz. Ya no alcanzan las ventanas cuando la memoria falla. El olvido duele tanto como la ausencia. Y bueno, puedo leer otro. Me Dale. abriga, me abraza, me ilumina y me alcanza. Lo esperé paciente y en silencio. Lo esperé con ansias también. Y un día llegó, sol cálido. Bueno, ahora hermosos. Gracias. Decinos cómo cómo, si son tuyos. El primero puede ser la lluvia, ¿Eh? bueno, y el segundo puede ser el sol esperado, ponele. ¿Es tuyo? Sí, también. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Me animaste, te animaste a leer los tuyos, Me hermoso. animé, cortito, breve. Bueno, Gracias. bueno, nos vamos y volvemos a entrar, pues son 3 minutos. José, decime cómo se llama, de qué autor es el segundo, porque no lo escribí. Y Tazangó Verde, ¿de quién era? No, abrí porque no te escucho. No, ahora sí. Míos, los dos son míos. Ah, es José tuyo, yo Ricardo. creía que no, por eso no sabía. No, hay un tema parecido que lo cantamos en el coro de Ituzaingó, pero no, Ah, no bueno, es ese. No es ese, no. bueno, Este es mío. bárbaro, bárbaro, porque yo digo, bueno, Listo, piba, nos vemos. gracias. Hasta luego. Chao.